Bueno, pues montamos la cooperativa porque somos 5 fotógrafos que hemos trabajado durante casi 20 años para medios de comunicación y siempre nos han salido temas a unos o a otros, y entonces para centralizar todos esos temas, hacerlos a través de, de una empresa más que de un particular, y aparte para hacer grandes eventos y por abarcar más campo todavía del que abarcamos individualmente. La foto, pues porque somos fotógrafos, no sabíamos muy bien qué ponerle, si ponerle un nombre extranjero o ponerle... Y al final quedamos en la foto, porque es lo que hacemos. Entonces llamarle de otra manera se asocia más, ¿no? La foto, ¿qué hace la foto? Pues fotos. Es un nombre que obvia el trabajo que haces. Pues cogimos la cooperativa porque de alguna manera no hay jefes. Cada tema que nos sale, cada trabajo que nos sale lo coordinamos entre todos, lo hablamos y no hay rangos. Entonces todos somos fotógrafos y todos hacemos de todo. La Catedral de Valencia para los valencianos es todo: ofrendas, turismo, arquitectura. Es un foco de imágenes que no cesará nunca. Alguna vez se ha puesto alguna pancarta por ahí reivindicando algún tema, y claro, la foto tenía que estar ahí, porque sin foto no hay documento. Entonces, evidentemente estábamos aquí aquel día. Bueno, pues Valencia, todos somos conscientes de lo que ha evolucionado en los últimos años y el auge que ha tenido, sea grandes eventos que están montando desde la Generalitat o ya sea Ciudad de las Artes y las Ciencias. Yo creo que hoy por hoy debe ser en la ciudad lo más fotografiado, es lo más visitado y evidentemente es lo más fotografiado. Ahí se hace de todo, se hacen bodas, se hacen comuniones, eventos de todo tipo. Arquitectónicamente, siendo lo que es, da mucho de sí, y bueno, pues cientos de miles de fotos también en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El casco viejo, evidentemente visto a vista de pájaro, también es espectacular. Solo hay que subirse ahí arriba para echar una mirada y ver lo que tenemos ahí. Y luego, pues, si callejeas un poquito también y te paras a mirar los rincones, fotos todas las que quieras también. No te lo acabas. Fevecta, la verdad que nos ha puesto donde estamos. Nosotros no teníamos ni idea de cómo tirar el proyecto este para adelante. Nos pusimos en contacto con ellos y la verdad que todo ha sido muy fácil, todo ha sido apoyo, teléfono abierto para cualquier necesidad, y nada, solo podemos tener palabras de agradecimiento, porque la formación de la cooperativa ha sido realmente sencilla. Desde el momento en el que tuvimos claro que la cooperativa era la forma legal en la que por la que queríamos regirnos, no pasarían más de 2 meses en que la tuvimos puesta en marcha. Como cooperativa estamos desde el 1 de enero del 2010, llevamos 11 meses, ¿no?, y unos días, y la verdad que la experiencia de momento muy buena. La expectativa es a medio plazo pues consolidarnos como empresa. Ya es un año el que llevamos y bueno, la expectativa es buena. Solo falta pues que se dé y que esto vaya para adelante.